¿Cuál es ese algo en su vida? ¿Cuál es el mayor algo que usted necesita? O tal vez una hija suya, un hijo, su padre, su querida madre. ¿Cuál es ese algo? Yo le invito a que cierre sus ojitos por un momento. Cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. A ver si nos ponemos de acuerdo todos en ese algo. Que ese algo sea su presencia, que está aquí. Que ese algo sea su favor, que no nos falte. Que ese algo sea su Espíritu Santo, su sello, el cual hace diferencia, el cual hace que usted y yo marquemos diferencia. Es Él, no es usted, no soy yo. Es Él, es su bondad, es su amor, es su misericordia, es la verdad de su palabra. Pongámonos de acuerdo, como dice su palabra. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta casa. Gracias por los recursos que nos das, con los cuales podemos tener el derecho legal de reunirnos aquí, a exaltarte a ti, bendito Dios. Hombres y mujeres de Ecuador, de Nicaragua, de Argentina, de Colombia, de España, de Venezuela, de otras naciones, con una identidad, con una nacionalidad espiritual, celestial. Henos aquí como un cuerpo. Henos aquí esta mañana para pedirte algo. Habrá quien pide dinero, habrá quien pide salud, habrá quien necesita paz, habrá quien viene a darte gracias, habrá quien viene a mirar tus manos, ¿qué le traes hoy? ¿Cuál es el regalo que le traes hoy? Pero habrá quien viene a mirar tu rostro, ensangrentado, herido, escupido. Oh, Shaki Kamasanda Rabatala Bachekerevete. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de la promesa, Espíritu Santo de la palabra. Es necesario, dijo mi Jesús, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Pero si me fuere, les enviaré al Consolador. Gracias, Señor. Gracias, Divino Consolador. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Te adoramos y te exaltamos. Si usted ha venido a adorar al Señor y a exaltarlo esta mañana, démosle todos un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tome asiento. Tome asiento. Gloria al Señor. Una linda mañana. Una linda congregación. Tenemos una visitante hoy. Viene por primera vez a visitarnos. La señora, usted. Sí. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Liliana. ¿Quién la invitó? No. El Espíritu Santo de Dios. Una ciudad con más de 7 millones de habitantes, con sopotoscientas iglesias. Y esta hija ha venido esta mañana. Ella dice que nadie. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo de Dios. Y si alguien la invitó, gloria al Señor. La iglesia, por favor, démosle un fuerte aplauso. Ese aplauso es para Dios por la vida de ella. Y quiero que toda la iglesia se ponga en pie y la miren con cariño, la miren con afecto, la reconozcan donde quiera que la vean. Es una hermana en la fe. Bienvenida, Liliana, bienvenida. Que esta sea tu casa.
Y la señorita Julia Baquedano, ¿usted cree que que me he olvidado de su nombre? Vilma Baquedano. Vilma Baquedano. Qué cosa tan especial. Esta semana me acordaba mucho de usted, hermano. Ella es de Honduras, lleva algunos años aquí, hemos tenido la oportunidad de conocerla allá en el otro local, en Luis Gómez 18. Ha venido ya con su hija, gloria al Señor. ¿Dónde está la hija de Julia? De Vilma. Gloria al Señor. Luego hablamos y le cuento algunas cosas. Gloria al Señor. Vamos a la palabra, amén. El tiempo es oro, el tiempo es escaso, el tiempo es lo más costoso que hay. ¿Sabe qué es lo más costoso que hay en la vida? Piedad, gusto saludarte, Carlos. El tiempo. Porque el dinero va y viene, las riquezas van y vienen, la salud va y viene, los amores van y vienen, los empleos. Gente que ha sido muy pobre llegan a ser muy ricos, gente que ha sido muy rica llegan a ser muy pobres. Y todo se va. Hay algo que lo come, que lo consume y llega a sus límites. Se llama el tiempo. El tiempo. Es impresionante, en estos días hemos orado por unas 3 personas vivas que estaban sufriendo. Y familiares de estas personas nos pidieron el favor que oráramos. Y yo los llamé a cada uno en su momento. Los llamé y le dije por la palabra, honesta y sensatamente. ¿Cuántos años tiene su ser querido? 94 años, 93, 99, 101, 88. ¿Y cuántas enfermedades tiene? Tiene esto, tiene lo otro, tiene aquí, tiene allá. ¿Usted qué quisiera? ¿Que oráramos y que mágicamente Dios le ponga 18 años a esa señora? ¿O que le ponga 23? ¿Usted quiere eso? ¿Usted cree que eso puede pasar? ¿O usted prefiere que esa señora muera en paz, en descanso, en reposo, y que vaya a la presencia de Dios? Y oramos para que Dios se la llevara rápido. ¿Y sabe qué pasó? De los 3, se han muerto 2. Se han ido 2 con el Señor. Porque tenemos que ser sensatos y saber y conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios dice 70 u 80 años. Yo tengo 64, me quedan 6. Según esa regla, ¿me quedan cuántos, Carlos? 6, de 64 a 76. 80 ya serían 14, ¿no? O 16. Eso dice la Biblia en el Salmo 90. 70 u 80 años. Pero hay otro número mayor, más generoso, que está en Génesis 3, 5. No. Dice de 120 años. Dice que le dolió al Señor, que le dolió a Dios el corazón haber hecho al hombre, porque de continuo sus pensamientos y las intenciones de su corazón eran el mal. Dijo, igual no contenderé para siempre con el hombre. No contenderé. O sea, no lucharé, no pelearé con él, porque él es carne. Y serán sus días 120 años. ¿Cuántos han conocido aquí alguna persona de más de 80? De más de 90. De 100. Un poquitico más de 100. 105, 103, 117. Hace muchos, pero muchos años, nadie supera 120 años. Y entonces, ¿por qué a veces nosotros decimos, no, que se sane? Todos queremos que se sane. Pero vamos a ver por la palabra sensatamente. El tiempo suyo y mío es lo más costoso y es lo que a veces menos valoramos. Yo le pregunto, ¿qué hace usted con su tiempo? ¿En qué lo invierte? ¿Cómo lo está viviendo? Porque el día de ayer que usted y yo vivimos, ¿no lo volveremos a vivir? ¿Cuándo? Nunca. Nos queda el de hoy y son las 12. Y tal vez el de mañana. ¿Sí o no? No sé a quién está hablando el Señor esta mañana. A mí, con toda seguridad.
El mensaje que nos ha dado el Señor para esta mañana se llama: es cuestión de identidad. La vida cristiana no es tan complicada, no es tan compleja. La vida cristiana es cuestión de identidad, de saber quién es usted, quién soy yo. En Génesis 3, no lo busques, aparece el pasaje bíblico donde Dios, Jehová lo llama la Biblia, comisionó a Moisés y a Aarón para que fueran a Egipto a liberar a su pueblo. Y Moisés, consciente de esa gran responsabilidad, le dice a Dios: voy yo a los ancianos de Israel, voy yo al pueblo y le digo, he hablado con Dios y Dios me ha dicho que venga y los saque, los lidere para salir a la libertad, al desierto. Y cuando me preguntaren, ¿cómo es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué les diré yo? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Diles, yo soy, te envió. O sea que el nombre de Dios es yo soy. Yo soy. El único que en la Biblia hasta 7 veces se presenta como el gran yo soy es Jesucristo. Nadie más. Pero si Dios sabe quién es Él, Jesucristo sabe quién es Él, es perentorio que usted y yo sepamos quiénes somos. Sabiendo quiénes somos, podemos sacar una conclusión. ¿De dónde vengo? Y no precisamente del sitio de su país, Venezuela, Argentina, Chile, etc. ¿Dónde estoy y a dónde voy? Estas 3 preguntas, estas 3 incógnitas, las resolvemos con facilidad cuando podemos definir quién soy yo, la identidad. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, como introducción, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que Jeremías o alguno de los profetas. Él, Jesús, les dijo, ¿y vosotros, los apóstoles, los discípulos, ustedes, quién decís que soy yo? Era importantísimo para Jesús, era importantísimo no solamente saber el quién era, es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a cada uno y a lo mejor cada uno tiene una respuesta diferente y válida. Pero una respuesta debería coincidir en cada uno. Yo soy un hijo, yo soy una hija de Dios. ¿Amén? Soy un hijo, soy una hija de Dios. Aparte de ser de donde sea, aparte de tener el apellido que tenga, la capacidad económica, la profesión, la carrera, etcétera, tiene que primar en su corazón, en su alma, tiene que primar en su conocimiento que usted tiene claro quién es. Porque la vida cristiana se trata de eso. Estaba yo allí en el cuartito ahorita orando y escuchaba a las hermanas y a mi esposa que ministraban en el momento de la alabanza y la adoración. Y decía a mi esposa, Señor, ayúdanos a permanecer, a no volver atrás. Y eso se logra cuando usted tiene la meta,
cuando usted tiene claro a dónde va, entonces ninguna bendición, ningún río frondoso, ninguna dana, ninguna enfermedad, ninguna crisis le apartará o le quitará de su meta, si usted sabe quién es y cuál es su meta final. Amén. Aquí encontramos en este texto que la confesión de Pedro, gloria a Dios. Gracias, hija. La confesión de Pedro como respuesta a la pregunta de Jesucristo mereció un aplauso, mereció un halago de parte de Dios, de parte de Jesús. Mereció esa respuesta, esa identidad, esa claridad, perdón, en la identidad de quién era Cristo, porque esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta. Jesucristo no les preguntó, ¿quién son ustedes? Porque Él los conocía. De hecho, que hay un texto que dice, y Jesús los conocía a todos. La pregunta de Jesús no fue, ¿quién son ustedes? Sino, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y a la respuesta que le dieron de lo que decía la gente de afuera, les preguntó a ellos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y esa claridad que tenía Pedro, entonces le respondió el 15, el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa claridad en esa respuesta marcó el destino final de Pedro, porque debido a esa revelación, a esa claridad que Pedro esgrimió y manifestó, Jesús depositó en él la responsabilidad, el crecimiento de la incipiente iglesia, de la cual usted y yo hoy día hacemos parte. Que no fue Pedro, como dice la Iglesia Católica y algunas denominaciones. Fue la declaración, fue el espíritu de la palabra que Pedro contestó. Tú eres el Cristo, el Hijo, y le dijo el Señor Jesús, bienaventurado eres, hijo de Jonás. Sobre esta roca, sobre esa palabra, Cristo es conocido como la roca en la Biblia. Sobre esa palabra edificaré mi iglesia. No fue sobre Pedro. Pedro tuvo la revelación. Estoy seguro que usted también la ha tenido. Por eso usted, yo no sé cuántas veces conoció o oyó hablar del Señor, de Dios, a cuántas iglesias asistió, pero si usted ha escogido esta iglesia, esta congregación, usted ha de haber identificado el mensaje cristocéntrico, el mensaje bibliocéntrico, el mensaje de gloria y honra a Él antes que al hombre. Y por eso usted y yo somos adoradores y buscadores del Señor. Por eso lo más importante que usted y yo venimos a hacer aquí es adorar y alabar al Señor. Amén. Yo tengo una responsabilidad juntamente con mi esposa y usted también tiene otra. Pero aquí todos, nadie es más que nadie delante de Dios. El único grande delante de la presencia de Dios es Él. Se llama el Señor Jesucristo. Amén. Yo le quiero pedir un aplauso para el Señor Jesucristo esta mañana. Gloria a Dios. Este mensaje tiene 3 puntos. En esto de la identidad, es cuestión de identidad. ¿Quién soy yo? Hay un pasaje en el Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo precioso, es un salmo mesiánico. Es un salmo que yo pienso que debe ser de los salmos más leídos, debe ser de la palabra
más buscada por los creyentes de todas las congregaciones y de todos los tiempos, porque es un salmo en donde encontramos cobertura, protección, identidad, encontramos dirección. El Salmo 23 tiene un subtítulo que dice: Jehová es mi pastor. Y el versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Luego habla de otros aspectos: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y cada uno de esos aspectos tiene un significado que algunos vamos a discernir esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Pero es importantísimo que tengamos bien en cuenta, amada iglesia, tengamos bien presente, como lo tenía David al momento de escribir este salmo. Vio a Dios como pastor. Amén. Pastor es una de las profesiones más despreciadas. Es una profesión o un oficio mal visto en países donde hay mucho consumo de corderos y de ovejas. Aquí en España ese es uno de los empleos donde los latinos conseguimos con facilidad trabajo. El campo de España carece de pastores. Es un oficio muy rudo, duro y a veces desagradecido. Y David tuvo la desfachatez de ver a Dios como un pastor, pero no lo veía en el aspecto de mal visto del oficio de pastor, por las muchas horas que hay que trabajar, lo temprano que hay que levantarse, lo tarde que hay que acostarse. Las ovejas nunca le dicen al pastor: tómese esta semana de vacaciones, pastor. Ellas todos los días necesitan cuidado, alimento, ¿sí o no? El pastor tiene 365 días cada año para estar pendiente de su rebaño. Y David tuvo la desfachatez, tuvo la revelación, tuvo la capacidad de ver a Dios como pastor. Pero es que el secreto está, amada, en si usted ve a Dios como su pastor, entonces usted es una oveja. Curioso, ¿no es cierto? Si yo no soy oveja, no puedo ver, no puedo aceptar la figura de Dios como pastor. Tengo que ser oveja. Y yo no sé usted qué concepto tiene de las ovejas, de los corderos, de los carneros, no lo sé, de las cabras. Pero si usted me lo pregunta, a mí personalmente me hubiera gustado mucho, o me hubiera gustado más, que Dios me comparara con un búfalo. Bueno, ser un búfalo, ¿sí o no? Un león, un tigre. ¿Qué animal le hubiera gustado a usted que Dios le comparara? A lo mejor ninguno. José Antonio, ¿a ti con qué animal te hubiera gustado que? Una jirafa. Eres una jirafa, curioso. El otro día predicábamos un mensaje en donde una parte del mensaje decía que Dios nos da fuerzas y gracia para levantar el vuelo como las águilas. Y veíamos aspectos de las águilas que Dios quiere que usted y yo tengamos: una visión aguda, no comer carroña, buscar las alturas, la soledad, un proceso de regeneramiento cada unos 5 o 7 años, que si no lo hace el águila muere. Una cosa impresionante. Con águilas es uno de los animales con los cuales yo estoy viendo esta mañana aquí algunas caras. No le veo como cara de águila ni de oveja. No. Veo caras preciosas, veo corazones agradecidos, veo
amigos y amigas, hermanos y hermanas. Veo una iglesia preciosa. Amén. Gloria al Señor. Ovejas. Vamos a mirar algunas características en los próximos 20 minutos. Y luego tomamos café y nos vamos. Bueno, ¿no es cierto? 20 minutos, tomamos café y nos vamos. Pero en esos 20 minutos vamos a estar muy atentos. ¿Qué nos dice el Señor en esa comparativa que nos hace según David? Jehová es mi pastor, yo soy su oveja. Porque si yo no tengo corazón de oveja, nunca lo voy a aceptar a él como pastor. Y para usted y para mí es una bendición que él sea nuestro pastor. Amén. Que él sea nuestro pastor. Pero para poder él ser nuestro pastor, yo tengo que definir, y eso lo defino yo, si soy oveja o no. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Las ovejas, primero que todo, las ovejas suelen tener buen oído. A las ovejas estas del rebaño las asusta con facilidad los ruidos bruscos. Yo suelo asustar a mi esposa a veces cuando está viendo la televisión. Comienza como a quedarse así como entre dormida y yo cojo una tapa de esas de las ollas y la cojo. Sí, se me enoja. Y a las ovejas les pasa eso. Con facilidad, un ruido brusco las pone nerviosas, las asusta. Pero cuando oyen la voz del pastor, se relajan, se tranquilizan. Dice que el pastor las conoce por nombre propio y las llama. Y ellas reconocen la voz de su pastor. Jesús dijo en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué dice Juan 10, versículo 11, querido? Mi secretario puntual, pero no le tengo salario. Mi secretario sin salario. Mejor, ¿no? Juan 10, 11. Mis ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Juan capítulo 10, versículo del 1 al 21. Ahí encuentra usted ese versículo, se lo dejo de tarea. Debemos tener nosotros como ovejas buen oído. Diga conmigo, buen oído. El buen oído no es otra cosa que saber discernir cuándo es mi pastor, cuándo es mi Dios que me está hablando y cuándo es un desconocido. Tengo aquí unos buenos apuntes. Le decía yo al hermano Vanguero esta semana que me visitó y estábamos estudiando la palabra. Hay que invertir más o menos las horas laborales de 3 días. 3 días. ¿Cuánto es la jornada laboral de un día? 8 horas. Se considera que 3 días, la jornada laboral de 3 días es el tiempo que se debe invertir para sacar un mensaje de 25 minutos. Investigar, leer, buscar, orar. Y usted y yo debemos tener discernimiento para poder discernir, que no es otra cosa que aclarar, diferenciar la voz de mi pastor. La voz de su pastor, usted podría decir que soy yo y mi esposa, y en cierta manera sí, somos los pastores de la iglesia, que no es otra cosa que tener una grandísima responsabilidad, un precioso honor. Pero yo necesito la voz de mi pastor. Yo tengo que tener una comunión muy directa, muy diáfana, muy clara con mi pastor, para poder adquirir, recibir la palabra, el pasto fresco, limpio,
que darle al rebaño. Y usted debe tener un corazón de oveja, sumiso, enseñable, disponible, voluntario, amoroso. Y usted y yo tener necesidad de Él, porque Él es nuestro pastor. Amén. Él es nuestro pastor. Bendito sea su nombre. Dice que las ovejas se asustan, que las ovejas se ponen nerviosas cuando escuchan ruidos, cuando escuchan voces que no son. En Génesis capítulo 3, versículo del 8 al 10, dice la Biblia que un hombre, Adán, tenía amistad con Dios, con su pastor, tenía una buena relación. Y una tarde, Génesis 3:8, una tarde, como todas las anteriores, Dios llegó al huerto del Edén, allí cerca del río Tigres, entre el Tigres y el Éufrates, a la sombra de un árbol. Estoy parafraseando, eso no lo dice la Biblia. Dios buscó a Adán, pero Adán, ¿dónde estaba? ¿Qué había hecho Adán? Se había escondido. Se había escondido. Y lo buscó Dios, buscó a Adán y lo llamó. Mi pregunta es, ¿sabría Dios dónde estaba Adán? ¿Adán sabía dónde estaba Dios? Claro que sí. Sabía porque oyó. Lo que había hecho Adán era que se había escondido. Se había escondido. ¿Y por qué se escondió? Le dijo el Señor, Dios le dijo, ¿por qué te escondes? ¿Qué ha pasado? Oí tu voz. ¿No es eso lo que dice la Biblia? Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo. ¿Por qué de la noche a la mañana la palabra que un día nos alimentó, nos sustentó, nos edificó, nos alimentó, un día nos va a producir miedo, susto, temor, angustia? Como cuando en el rebaño suena un ruido ensordecedor, fuerte, no conocido por las ovejas, y las pone nerviosas. Mi pregunta es, ¿todavía me deleito yo en escuchar la dulce y melodiosa voz de mi pastor? ¿O me produce miedo? ¿Me produce susto? ¿Me produce angustia? ¿Me produce nervios? ¿Te puedes contestar tú esa pregunta? Tuve miedo. Miedo es inseguridad, miedo es culpa. Dijo él, estaba desnudo. ¿Quién te lo enseñó? ¿Quién te lo dijo? Y es que cuando estamos en pecado, cuando esa situación tan común en mi vida, no sé si en la tuya, pero tan común en mi vida, que se llama tentación, se llama pecado, se llama debilidad, nos produce inseguridad. ¿Y cómo sanamos? ¿Cómo alejamos ese estrés, ese nerviosismo, ese susto, esa inseguridad espiritual, esa desnudez espiritual? Tenemos que correr al pastor. Tenemos que correr a su presencia. Según Hebreos 12:4, acercándonos al trono de la gracia. ¿Quién es el trono de la gracia? ¿Qué es el trono de la gracia? El trono de la gracia es una persona, no es un altar. El trono de la gracia es una persona, no un lugar. El trono de la gracia es nada más ni nada menos que nuestro amado, precioso, único, incomparable y eterno Señor Jesucristo, el pastor.
El pastor que nunca rechazará a la oveja. El pastor que la cuida. El pastor que le habla. El pastor que la mima. El pastor que la perdona. Cuando a la oveja se le meten bichos por la nariz, y ese bicho, esa mosca, pone huevos en la nariz de la oveja, en las orejas, adentro en los oídos. ¿A cuánto nos han picado los oídos alguna vez? Y cogemos un lapicito, cogemos la punta de un lapicero y nos rascamos. ¿Cierto que es agradable? Pero cuando es por la picazón de un huevo que puso una mosca y se convirtió en gusano, y comienza a crecer y comienza a comer y comienza a reproducirse y se forman verdaderos paneles de huevos, de gusanos, y comienza a comer y adentrarse y llega hasta el cerebro de la oveja y la vuelve loca. De eso hablaremos en otro mensaje porque el de hoy no nos da tiempo. Y no tiene discernimiento la oveja cuando está lleno su oído o su oreja de gusanos y de moscos. No puede oír porque escucha es un ruido, algo ensordecedor que está allí en sus oídos y va adentro a su cerebro y la desespera y la vuelve loca, la vuelve agresiva. Pero el pastor cuida a su rebaño. Uno de los oficios del pastor es limpiar las orejas y las narices de las ovejas con aceite, con aceite. Entonces no le permite a los huevos y a los bichos que se reproduzcan. Por eso la oveja lo busca y se le acerca. No se esconde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos hemos escondido alguna vez de la presencia del pastor? Yo he pretendido esconderme alguna vez. Y una de las cosas que nos tiene que reargüir y nos tiene que convencer del poder, la grandeza y la sabiduría de nuestro Dios es saber que delante de Él estamos. ¿Cómo estaba Adán? ¿Y Eva, cómo estaban? Delante de Él, usted y yo siempre estaremos, pero no nos debe producir vergüenza ni temor, sino confianza, porque es un Dios que lo ve todo, lo sabe todo, me ama con amor eterno, es entre otras cosas mi pastor, y de tu pastor y yo del mío no voy a recibir nunca maltrato, descuido, abandono. Mi pastor me cuida, tu pastor te cuida. Puedes decirle a Dios gracias por ser tu pastor. Él, tu pastor, bendito sea su nombre. Una característica de las ovejas es que tienen un buen oído. Decía un amigo mío, un español que ya partió con el Señor, Javi Torres, me decía, escúcheme con los oídos, escúcheme con las orejas, pastor, escúcheme con las orejas. Gloria a Dios. Mira al que tiene cerca de su lado, mírelo con cariño, con afecto, y pregúntele, ¿sabes discernir la voz de Dios? Pregúntese. ¿Sabes discernir cuando es Él? Juan capítulo 10. ¿Sabes discernir cuando es Él? Porque hay muchas voces. Aquí hay muchas voces por ahí. Aquí hay mucho cuentero.
Hay mucho por ahí con historias raras, pero mi amado, mi amado, mi amado. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. 10:4. Juan 10:4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Gloria a Dios. Dentro de estos apuntes hay dos características innatas, únicas en este animal. No que Dios te esté llamando animal, pero nos comparó con ovejas. Si nos hubiera preguntado, tendría un zoológico, porque con toda seguridad que no nos hubiéramos puesto de acuerdo. Unos quieren ser león, José Antonio jirafa. La hija de Vilma Baquedano, ¿qué te gustaría hacer? ¿Ningún animal? Pero nos comparó con ovejas. Y la oveja, querido hermano, querida hermana, diferente de todos los animales, tiene dos características que son únicas, son innatas en las ovejas. Vaya conmigo a Isaías capítulo 53. Las características innatas únicas en este animal es su mansedumbre y docilidad. Mansedumbre y docilidad. La persona mansa, mansedumbre, es un fruto también del espíritu. Mansedumbre, docilidad. Es una persona que se deja manejar, se deja cuidar, que escucha, que es mansa, que no mensa. Eso. Dígalo, yo soy mansa pero no mensa. Y tengo el sartén aquí. Isaías capítulo 53, versículo 7. Fíjese usted, Isaías, unos 850 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, tuvo esta visión, tuvo esta revelación profética. Isaías aquí está hablando unos 850.000 años antes de la venida de Cristo y veía a Cristo como un cordero. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mansedumbre y docilidad. La oveja o el cordero no repele al pastor cuando la va a esquilar, se llama ese oficio, ¿no? Esquilar, que es raparle toda su lana y dejarla a piel viva prácticamente. Ella no refuta, no pelea, no muerde, no ataca al pastor. Es mansa. ¿Somos usted y yo mansos como las ovejas? ¿Por qué Dios escogió ese animal para compararnos? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Somos mansos. Otra cosa es que no querramos llegar temprano al culto. O que no querramos servir. O que tal vez en la casa
gritemos más de la cuenta. No estoy hablando de las mujeres, que también. O tal vez en la casa golpeamos muy duro la puerta, damos puños en la... Es que aquí mando yo, es que aquí el hombre de la casa soy yo. ¿Sí o no? Mansedumbre. Una mujer, un hombre manso. Una oveja, un cordero manso. ¿Lo es usted? ¿Lo soy yo? Porque así nos ve Él. Esa es una característica. La otra es su docilidad. ¿Sabe que las ovejas, según este estudio que estuve haciendo y que estuve indagando, las ovejas, tengo por aquí ese apunte, son capaces de experimentar emociones como ira, miedo, rabia, desesperación, aburrimiento, asco, felicidad, en otras palabras, como tú y como yo. Las ovejas parece que fueran almáticas. Tienen la capacidad de experimentar esos sentimientos que son muy humanos. ¿Sí o no? Muy humanos. ¿Cuántas veces estamos en la iglesia llenos de la gloria de Dios, el Espíritu Santo? Y tan pronto salimos allá afuera y se nos atraviesa el primero en el semáforo allí. ¿Dónde está la oveja? ¿Dónde está el cordero? Porque es un tigre el que va ahí, ¿sí o no? Pasa mucho con las hermanas, que el Señor me las ayude y me las bendiga. A mi esposa le pasaba conmigo. Claro, ya comenzaba a decir, ya le decía, oiga, voy a ir a buscar a ese pastor a donde usted va, pero no para oír la palabra del Señor, sino porque usted se pone tan bonita y se arregla tanto para irse para la iglesia. Y además deja toda la plata allá. Dócil. Una oveja es dócil. Las ovejas sienten tristeza y dolor cuando saben que a sus compañeras las llevan para el matadero. Y cuando les toca a ellas, dicen que la oveja, dicen los pastores experimentados, que las ovejas lloran, pero no muerden, no patean, no gritan. Tremendo, ¿no es cierto? Hay un pasaje de la Biblia donde dice el Señor Jesús, sean mansos y humildes como yo de corazón. Mansos y humildes. Mateo 11. ¿Cómo dice, hermana? De corazón, ¿cierto? Mateo 11, 11:15. Creo que es 11:15, ¿por qué? No, Mateo 27. Mateo 27, 11 al 14. Mateo 27, 11 al 14. Mateo 11, 28 al 30, lo leemos ahora. Vamos a mirar primero Mateo 27, del 11 al 14. Mateo 27, 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Luego, más adelante, el gobernador, que es Poncio Pilato, le dice, yo tengo poder para soltarte o para entregarte, y a mí no me hablas. Y la respuesta de Jesús fue, ningún poder, ninguna autoridad tuviera sobre mí si no te fuera dado de arriba. Pero tú no tienes tanta culpa como el que me entrega a ti.
Y esto ocurrió para que sucediera y se cumpliera la Escritura. Si no, usted y yo, hermano y hermana, no tendríamos salvación. Si Él no hubiera muerto en la cruz, usted y yo no tendríamos salvación. Mateo 11, 28. Un poco más abajo, Mateo capítulo 11, versículo 28. Estamos viendo las características innatas en las ovejas, las cuales Dios espera que yo tenga y usted, o solamente será para mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy, dígalo, y de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto del yugo, el yugo lo llevaban solamente los bueyes, ¿no? O un par de toros. Normalmente el yugo se le pone a un buey viejo con un buey joven. ¿Y qué es un yugo? Un yugo es un aparato, una madera que sujeta por los cuernos a los dos bueyes, al joven y al viejo. Entonces, cuando el uno baja la cabeza, el otro la quiere subir, pero no puede. O suben los dos la cabeza o la bajan. ¿Sí o no? Cuando el uno quiere andar y si el otro no quiere, tienen que ponerse de acuerdo. Y el viejo, el buey viejo es el que tiene experiencia. El buey joven no tiene experiencia, pero tiene fuerza. Entonces Dios junta la junta los dos. Por eso el buey joven, Dios no se equivoca. Y usted y yo debemos ser mansos y humildes de corazón para que Él pueda hacer la obra en nosotros y a través de nosotros. Pero usted, ¿con quién, según la palabra, se tiene que enyugar? Con Él. Porque Él dice, ligera es mi carga y fácil mi yugo. Usted y yo tenemos que enyugarnos con Él. Él es uno y yo soy el otro. Porque sin Él es imposible. Sin ese yugo, sin ese buey, sin ese sabio maestro, sin ese precioso pastor, su vida y la mía como ovejas estamos llamados a perder, a perecer. Amén. O sea que, qué tanta humildad, qué tanta mansedumbre, qué tanta docilidad hay en nosotros. Gloria a Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dios nos ha llamado a tener éxito, a tener victoria, a tener una meta realizable en el camino, en la vida cristiana. Pero es imprescindible que Él sea nuestro hermano mayor, que Él sea la otra parte de nuestro yugo. Y entonces, como Pablo a los filipenses les puede decir, todo lo puedo en Cristo. Y usted y yo podremos todo cada día que caminemos en esta tierra, entre tanto vamos a su presencia, siempre y cuando aceptemos el pastoreo divino del Maestro Divino. Y el tercer punto de este mensaje, que habla de mansedumbre y docilidad,
no es otra cosa, amado hermano, amada hermana, no es otra cosa que el carácter del cristiano. El carácter del cristiano dice mucho de qué tanta claridad tiene en su identidad, el carácter del cristiano. Voy a darle unos cuantos textos, vamos a discernir un par de textos, no más, para no abusar de su tiempo, esperando y deseando de corazón que la palabra que Dios me dio para mí y que yo he sentido en mi corazón transmitirle hoy, le bendiga y le ayude. Amén. Y le dé claridad. Por ejemplo, vaya conmigo, busquemos, secretario querido, a Mateo 18, 21. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ahí vemos a un Pedro que tal vez nos identifica a algunos de nosotros. Nos creemos más buenos o muy buenos que otro. Y comenzamos a contarle sus faltas. Comenzamos a contarle las veces que la oveja se quedó fuera del rebaño y llegó tarde. Comenzamos a investigar y a conocer su secreto para divulgarlo. Comenzamos a contarle cuántas veces nos falló contra mí, para que llegue un día en que le pueda yo decir: yo soy mejor oveja, yo soy mejor carnero, soy mejor cordero que tú. ¿Cuántas veces? No sé si usted ha conocido a alguien que le lleva a las cuentas de las veces que usted ha fallado. No sé si usted ha conocido a alguien que le escucha los gritos a través de la pared. Otra vez están peleando, otra vez están discutiendo, otra vez está la señora o el señor mostrando que allí no hay un cordero ni una oveja. Aunque digan ser cristianos, allí hay lobos y hienas. Pero no pasa con usted y conmigo. ¿Amén? Diga conmigo, no pasa con nosotros. Muchas gracias por su cariño y su obediencia. En Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma: ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. A veces tenemos un concepto muy alto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tenga más alto concepto de usted mismo. Y si su concepto de usted es humilde y sencillo, es una gran bendición, es una gran identidad. ¿Sabe usted quién es y para dónde va? En Gálatas capítulo 6, versículo 2. Gálatas 6, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Sea humilde, sea sencillo. No importa cuántos títulos tenga, no importa cuánto dinero tenga en el banco, no importa cuán guapo o guapa sea. Sea manso, sea sencillo, sea humilde. Se le ve mejor. Amén. Así como usted, así como nosotros. Porque es que los orgullosos y los vanidosos están en otra iglesia. Los prepotentes y los soberbios están en otra iglesia. Aquí no. ¿Sí o no? Por eso usted y yo estamos aquí. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Mire usted este pasaje
es impresionante. Mateo 26. Mateo capítulo 26. Busquémoslo rápidamente. Versículo 51. Mateo 26, 51. A ver a cuánto nos identifica. A mí, desde luego, me identificó un tiempo. Tuviera tiempo, les contaba una anécdota que me pasó allí en Cali, en Colombia, con un fulano que se metió con un hijo mío. Se metió con un hijo mío y le pegaba. Y entonces fue un día yo por la noche a la casa. Y llamé a su papá y a su mamá y al tipo este. Y le hablé la palabra. Y le dije a qué iglesia iba. Y los 10 mandamientos. Y cuando ya me fui le dije yo, bueno, si me entendió y me creyó bien, y si no, por aquí tengo esta pistola. Y saqué una pistola que tenía con un proveedor de 22 tiros. Dije, jugamos a lo demás. Santo remedio. Pero eso no habló bien de mi carácter. Eso no habló bien de mi testimonio. Le estoy hablando de hace unos 25 años más o menos. Caminar con Cristo. Amén. Caminar con Cristo nos cambia, nos transforma. Capítulo de Mateo, dije 27, 26 de Mateo, capítulo 26, versículo 51. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Habla de Pedro. La noche anterior, cuando iba a ser entregado el Señor Jesús, ya estamos terminando. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe qué pasó esa noche? Llegaron los soldados, los sacerdotes, llegaron a capturar al Señor Jesucristo, a Jesús, para llevarlo, y al otro día comenzó el juicio y la condenación, cuando lo condenaron a morir en la cruz, ¿no? Durante ese pasaje, yo siempre me he preguntado, hermano, hermana, ¿qué hacía Pedro con una espada? Pedro estaba con Jesús, escuchando al maestro, hablando en lenguas, pero tenía una espada, y sacó la espada y le dijo a Malco, porque así dice la Biblia que se llamaba el soldado: Malco, quédate quietecito. Le tiró el machetazo, el sablazo. Le digo, te voy a quitar la oreja derecha. ¿Cuál quieres? ¿La derecha o la izquierda? Te voy a quitar una oreja. ¿Eso pasó? No, hermano. Pedro le tiró a bajarle ¿qué? La cabeza, pero estaba con Jesús. Estaba con el maestro. Estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pedro no tuvo reparo en tirar a bajarle la cabeza. Era un Pedro salvo, pero violento. Eso habla de carácter. Nosotros todos aquí tenemos la salvación. Amén. ¿Cuántos tenemos la salvación, la vida eterna? Si usted tiene la salvación y la vida eterna, levante su mano y dele gracias al Señor. Amén. Pero usted y yo, aunque tenemos la salvación, tenemos... ¿Cómo es? ¿Como el de Pedro? Porque yo le diría, espérate un momentico, porque mi espada tiene doble filo. Voy a verificar cuál de los dos lados tiene más filo, para que se demore menos tu cabeza en caer. Hermano, hermana, con este versículo terminamos. Juan capítulo 12. Evangelio según San Juan, capítulo 12. Versículo del 1 al 8. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él.
Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Este pasaje, hermanos, nos dice de un hombre, ¿cómo se llamaba? Judas. De un hombre que caminó con Jesús, que vio a Jesús hacer milagros. De hecho, que la cena que le hicieron fue con motivo de gratitud, porque había resucitado a uno llamado Lázaro. Y había una fiesta, había una cena. Y Judas replicó, porque vino una mujer María y quebró un frasco, lo rompió y derramó ese perfume que costaba el equivalente a 300 denarios. Se cree que son 300 días de trabajo. Era muy costoso. Era el perfume de adoración, el perfume de gratitud, el perfume que había en el carácter de esa oveja llamada María. Gratitud, docilidad, mansedumbre, amor, como Dios espera de nosotros. Y Judas, el apóstol, Judas, el que estaba con Jesús, el que había visto a Jesús hacer milagros, tuvo la delicadeza en su corazón de decir, pero esto es un desperdicio. ¿Cómo se desperdicia este dinero cuando se pudo haber administrado mejor y darlo a los pobres? Pero la Biblia tiene el detalle de aclarar cuál fue y cuál era la actitud verdadera, el verdadero motivo que había en el corazón de Judas. Y dice la Biblia que Judas sustraía de la bolsa. Por eso le dolió que se gastaran 300 denarios. Dijo, Judas sustraía. Y yo te digo, hermano y hermana, Judas tuvo oportunidad de salvarse, pero su carácter nunca cambió. Jesucristo sabía que Judas sustraía de la bolsa. Nunca le replicó, nunca le reprochó, nunca lo expulsó. Siempre esperó que don Judas cambiara su carácter. Amén. ¿Cuál es el carácter tuyo, hermano, hermana? ¿Qué está esperando Dios de mi carácter? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? Porque Judas duró todo el tiempo y finalmente su carácter hizo que fuera y lo entregara, lo vendiera por 30 monedas de plata. Y su carácter hizo que no se arrepintiera, sí que sintiera remordimiento, que es diferente. Remordimiento y arrepentimiento. Dios está esperando que tú y yo tengamos verdadero arrepentimiento, aunque lo que nos acompaña muchas veces es el remordimiento. No eres peor ni mejor, eres una oveja. Somos ovejas, estamos caminando, pero que Dios nos ayude según su palabra. Porque Judas, su remordimiento lo llevó a ahorcarse. Nunca pidió perdón. Ponte sobre tus pies si el Señor te ha hablado algo esta mañana. Ahí dejé una canción pedida de... Cierra tus ojitos por un momento. Pedro, santo, salvo, pero violento. Judas tuvo toda la oportunidad del mundo. Nunca se arrepintió, nunca cambió su carácter. Ananías y Zafira
amaban al Señor, amaban la iglesia, vendieron su casa, era de ellos, se pusieron de acuerdo. Vamos a decirles a los apóstoles, a Pedro, que la vendimos en tanto y nos guardamos el resto. Y Pedro les dijo, ¿no es vuestra? Todo el dinero de la casa se pudiese haber guardado. Pero si definisteis una cosa y vienes y dices otra, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice que murieron, primero él y después ella. Salvos, pero mentirosos. En Efesios capítulo 4, versículo no sé qué, hasta el final, 17 al 32. Dice, si alguno mentía, no mienta más. Si alguno robaba, no robe más. Amén. María, la mamá de Sofía, la pega en el 27. Vale. Pregúntate, ¿cómo está tu carácter? ¿Estás como Adán escondiéndote? ¿Te crees mucho? ¿Cuántas veces tengo que perdonarla? ¿Cuántas veces le tengo que perdonar? Pedro, salvo, pero cobarde, temeroso. Negó 3 veces que conocía a Jesús. Terminó llorando amargamente. Yo quiero decirte, amado hermano, amada hermana, esta mañana está aquí el Espíritu de Dios. Y quiero decirte, Él es tu pastor. Él es mi pastor. Él tiene aceite suficiente para limpiarte con su unción, para limpiar tus lindos oídos, para limpiar tu bello corazón, para traer paz y tranquilidad a tu alma. Él tiene perdón suficiente para tu pecado y el mío. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene abundancia, abundancia de amor para ti y para mí. Él es el buen pastor. Estamos en las manos del mejor pastor. Hacemos parte del mejor y más lindo rebaño, porque tiene el mejor pastor. Padre, yo te doy gracias por la palabra, el mensaje que has dado primeramente a mi corazón. Bendigo tu nombre, pastor divino, porque tú eres el pastor de cada una de ellas. Tú eres el pastor de cada uno de ellos. Tú eres nuestro buen pastor. Y tu vida diste en la cruz para salvarnos. Tú eres mi compañero con el cual debo estar enyugado. Y así podré ser manso y humilde de corazón y hallar descanso para mi alma. Señor, limpia, lava y transforma nuestro carácter. Señor, permite que como hijos tuyos tengamos claro el concepto de identidad. Igual que el hijo pródigo, un día tomó todos los bienes. Dejó la casa de su padre, a su padre, sus hermanos, sus comodidades. Se fue lejos a una provincia apartada a vivir perdidamente. Todos lo hemos hecho. Y cuando ya lo hubo perdido todo, cayó en cuenta, dice la Biblia, que volviendo en sí, reconoció y recordó su identidad. Yo en la casa de mi padre tenía autoridad, abundancia de pan, y aquí perezco de hambre. Volveré a casa de mi padre y le diré que me haga como un trabajador, porque los trabajadores de la casa de mi padre viven mejor que yo, que soy su hijo. Y dice la Biblia que el padre lo vio venir y corrió y lo abrazó, lo besó. No le dio oportunidad de decirle nada.
Ordenó que le cambiaran su vestido, le dieran su anillo y le pusieran calzado nuevo. Además, ordenó sacrificar el cordero y hacer fiesta. Cristo, precioso, es tu buen pastor. Amamos a nuestro pastor. Bendecimos a nuestro pastor divino. Todos los aquí presentes hoy reconocemos. Y yo quiero que abras tu boquita con tus ojos cerrados. Y reconozcamos a nuestro pastor. Pastor divino, santo, Jesucristo es tu nombre, el gran yo soy.